¿Sí? Ah, ya, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Vamos a tratar de hacer todos los problemas de la separata, ¿ya? Empezamos. Como semana de repaso. Dice, a ver, dice, el profesor de Osvaldo, en una clase de aritmética, escribe en la pizarra a sus alumnos la siguiente proposición lógica. Ujú. La lógica no es difícil. Ah, ya, entonces nos están dando un enunciado compuesto, ¿no? Una proposición compuesta y nosotros para poder resolver primero tenemos que simbolizar. Por ejemplo, cuando dice la lógica no es difícil, ahí encontramos una proposición simple que sería la lógica es difícil. Acuérdate que las proposiciones simples siempre iban sin negación, ¿no? Dije, o no le gusta mucho a los alumnos, entonces la lógica le gusta mucho a los alumnos, sería una segunda proposición. Si las matemáticas son fáciles, las matemáticas son fáciles es otra proposición. Entonces la lógica no es difícil, esa es la proposición anterior. En consecuencia, ese sería el conectivo de mayor jerarquía, ¿no? En consecuencia, ¿por qué? Porque hay un punto, ¿no? No es verdad que hay una negación. A los alumnos no les gusta mucho la lógica, no obstante, las matemáticas no son fáciles. Entonces, consecuente, ese no obstante sería el conectivo principal en el consecuente. Y ese es una, por más que haya un no, es un solo conectivo. Es una conjunción, no de oposición. Es similar al pero, ¿no? Ideas que se oponen, ¿sí? Entonces vamos a ir anotando, por ejemplo, lo primero, la lógica es difícil, ese sería una, ¿no? Otro sería, les gusta mucho, la lógica le gusta mucho a los alumnos, ¿no? Y otra sería, las matemáticas son fáciles, ¿no? Ahí está, las matemáticas son fáciles, sería otra proposición. Muy bien, tenemos tres proposiciones simples y a partir de ahí vamos a simbolizar. Nuevamente, ¿cuál es el conectivo mayor jerarquía? Sería esa en consecuencia. ¿Qué cosa de consecuencia? Es una condicional, ¿no? Antes de, en consecuencia, dice, la lógica no es difícil o no les gusta mucho a los alumnos, punto, ahí hay un paréntesis entonces, si las matemáticas son fáciles, entonces la lógica no es difícil, ahí sería otro paréntesis, punto. En consecuencia, este sería el conectivo mayor jerarquía, o sea, los dos paréntesis irían encerrados. A ver, empezamos así entonces, el primer paréntesis dice, la lógica no es difícil o no le gusta mucho a los alumnos, no P o Q, punto, el punto siempre es una conjunción. Si las matemáticas son fáciles, entonces la lógica no es difícil, una condicional. Si las matemáticas son fáciles, entonces la lógica no es difícil. En consecuencia, es una condicional, pues una condicional que agrupa todo lo anterior, ¿no? Y te da una conclusión, ¿no? En consecuencia, por eso ahí viene la condicional. Luego dice, no es verdad que, todo ese no es verdad que viene a ser la negación. Ahí está, esa negación. No es verdad que, parente, ¿no? A los alumnos no les gusta mucho la lógica, no Q. No obstante, el no obstante es una conjunción, ¿de acuerdo? No obstante, las matemáticas no son fáciles, negación de R. Entonces ya tenemos ahí, por ejemplo, simbolizado la proposición y luego nos dice, si uno de los alumnos al levantar la mano dice una proposición equivalente de profesor, verifica que es correcta, ¿cuál es la proposición dada por dicho alumno? No, o sea, nos están preguntando por una proposición equivalente. Tendríamos que simplificar esta proposición, porque en las alternativas todos los enunciados son más cortos que el que nosotros estamos presentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros podríamos aplicar la ley de la condicional, ¿no? ¿Cuál era esa ley de la condicional? Recordando, era P entonces Q es equivalente, ¿no? A no P o Q. O sea, el primero se niega, el segundo se copia igualito. En nuestro caso sería no R o no P, ¿no? Ahí sería no R o no P. El resto lo hemos copiado igual. Luego ahí entre ellos podemos aplicar la propiedad distributiva. Distributiva, nosotros teníamos que se está repitiendo en los paréntesis el no P. Se repite el no P en los paréntesis. Sale no P. La operación que está afuera
el I es la que va a ir adentro, ¿no? Allá. ¿Cuál es la operación que está dentro? El O. Entonces, ese O que está dentro ahora va a ir afuera. O sea, por propiedad distributiva, sale no P, que es el que se repite, la operación que está dentro del O, el O sale, ¿y qué es lo que nos quedaría? Lo que nos quedó es no Q y no R. Así nos quedaría. ¿Sí? Ahí está, eso sería lo que nos está quedando. Y ahora sí, vamos a aplicar la propiedad de Morgan. En Morgan podemos negar una conjunción negando cada una de las proposiciones y cambiar el I por el O y si fuera un O por el I. O sea, ahí nos haría Q o R. Nada más. Y si nosotros también aplicamos ley de la condicional, el antecedente se niega y el consecuente se copia igualito. ¿No? En el antecedente vamos a negar y lo vamos a negar usando Morgan. Ahí estaría. ¿Sí? Usando, primero negamos solamente, todavía no vamos a negar, copiamos la negación, ahí está la negación, niego todo el antecedente, lo copio igualito, y el consecuente lo copio igualito también, solamente que en el consecuente ya habíamos aplicado Morgan, por eso nos queda Q o R. Ahora sí, vamos a nuevamente aplicar Morgan, ¿no? Aquí, como Morgan, negando un O. ¿Cómo se niega un O? Se cambia, se niega a cada uno de los enunciados, cada una de las proposiciones, y en vez de O le pongo un I. Ahí está. Sería P, I, Q, R, O, Q, O, R. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Que se está repitiendo igualito el Q, R. Se repite igualito en operaciones contrarias, ¿no? Entonces, como está repitiendo igualito por la propiedad de absorción, nos da aquello que se está repitiendo, ¿no? Entonces, simplemente nos haría Q o R, por la ley de absorción. Ahora, ¿qué cosa es QR? Bueno, Q venía a ser, le gusta mucho la lógica de los alumnos, y R sería, las matemáticas son fáciles. Y ese viene a ser la alternativa E. Ahí está. Le gusta mucho a lógica de los alumnos o las matemáticas son fáciles. Alternativa E. ¿De acuerdo? Lo dejo ahí. A ver, de repente hay alguna consulta, algo que no se entendió, muy rápido se explicó. Ustedes me dicen. ¿Sí? Ahí vamos a ver el chat, ¿ya? Por si acaso. Ya, no había consulta. Muy bien, continuemos. Dos amigos de educación inicial, dice, juegan con sus rompecabezas de diferentes cantidades de piezas. Dice, y forma distinta, ¿no? Dice, el número de piezas de cada rompecabezas está en la relación de 3 a 4. Dice A, el conjunto formado por las piezas de la primera rompecabezas, y B, el conjunto formado por las piezas de la segunda rompecabezas, ¿no? Entonces, dice que la cantidad de piezas en cada rompecabezas está en la relación de 3 a 4. Entonces, si del primero, supongamos que hay 3K piezas, del segundo hay 4K. Las piezas son de diferentes tamaños, dice, de formas distintas entre sí. Ahora no dice así. Y el número de su conjunto formado por las piezas de cada rompecabezas suma 320. Entonces, ¿cómo hacemos números de sus conjuntos? Era potencia, ¿no? A eso se refiere el número de elementos del conjunto potencia. Entonces, por dato, ese dato, el número de elementos de la potencia más el número de elementos de la potencia B, eso es igual a 320. ¿Cuál es el número de elementos de la potencia de A? Como sería 2 elevado al número de elementos de A. Y lo mismo para B, ¿no? Sería 2 elevado al número de elementos de B. Solamente que en lugar de escribir elementos de A, pongo 3K. Y en lugar de escribir elementos de B, pongo 4K. ¿De acuerdo? 3K y 4K. ¿Sí? Entonces, y ahí ya lo operamos como, por ejemplo, podemos factorizar 2 a la 3K, ¿no? Creo, se puede factorizar. Muy bien, 2 a la 3K, ¿no? Y nos quedaría 1 más 2 a la K. Muy bien. Entonces, el 320 tendríamos que darle esa forma. Y si nosotros descomponemos el número 320, a ver, vamos a descomponer. A ver, por ejemplo, 32 nos quedaría 10, ¿no? Y acá sería mitad y quinta y nos quedaría 1. Entonces sería, el número 320 es 2 a la 7, no, a la 6, así sería, 2 a la 6 por 5.
2 a la 6%, y el 5 es 1 más 2 al cuadrado. O sea, ¿nos quiere decir? Entonces, ¿tiene la forma o no tiene la forma? A ver, yo lo que observo, por ejemplo, es que es exponente 2 y afuera está el exponente es el triple. Entonces, lo mismo acá. El exponente es k y afuera está el triple, ¿no? Entonces, ¿tiene la forma? Entonces, ¿cuánto vale k? Simplemente k vale 2, ¿no? Ya tenemos el valor acá. Dice, determine la diferencia entre el número de piezas. Bueno, el primero era 3k, o sea, 3 por 2. Y el segundo era 4k, o sea, 4 por 2, ¿no? Entonces, la diferencia sería k solamente, o sea, 2, ¿no? Muy bien. Alternativa C. O sea, era un rompecabezas de 6 piezas, chiquitito nomás, ¿no? Y el otro de 8 piezas, también chiquitito el rompecabezas. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí para que puedan preguntar si es que tienen alguna duda. Me dicen, ¿ah? Si es que hay alguna consulta antes de continuar. Vamos a ver el chat, ¿ya? Ya, creo que no hay consulta. Pasaremos al siguiente, entonces. Dice, de 100 alumnos, así dice, ¿no? De 100 alumnos que rindieron 4 pruebas del curso de ginecología, obstetricia, pediatría y medicina legal, se observó que, o sea, hay 4 conjuntos, de un total de 100 alumnos, 4 conjuntos. Y nosotros lo que sabemos graficar es hasta 3, ¿no? Uno, 2, 3. Pero ¿cómo sería graficar 4 conjuntos? No se puede así en diagrama de Venn. O sea, tendría que ser, necesitamos un dato adicional. Por ejemplo, en algunos casos nos dice, uno de los conjuntos es los varones, otro los mujeres. Entonces los conjuntos son disjuntos. Entonces, ahí ya no hay intersección, lo podemos graficar como si fuera un cuadro. Pero en este caso, lo que me están dando de dato es que los que aprobaron el curso de ginecología desaprobaron obstetricia, pediatría y medicina legal. Entonces, ginecología está aparte, solito. Ah, ya. Así sí lo vamos a poder graficar. ¿De acuerdo? Entonces, el total son 100. Acá estaría, por ejemplo, obstetricia, pediatría, medicina legal, ahí está, y ginecología afuera solito. Ahí está. ¿De acuerdo? Dice, hay 15 alumnos que aprobaron los cursos de obstetricia, pediatría y medicina legal. O sea, a la vez. O sea, hay 15 alumnos en la intersección. Ahí está, 15. Los que aprobaron solo 2 cursos son el triple de los que no aprobaron ninguno de los cursos. Entonces, podemos ponerle ABC, por ejemplo. ¿Qué cosa aprobó A? A aprobó medicina legal y obstetricia, solamente esos dos. B, solo obstetricia y pediatría. Y C, solo medicina legal y pediatría. Los que aprobaron solo 2 cursos se refiere a A más B más C. Es el triple de los que no aprobaron ninguno de los cursos. Pero luego me dice, 12 alumnos no aprobaron ninguno. Le podemos ponerle ahí afuera 12. Entonces, ¿cuánto vale A más B más C? Valdría el triple de 12. Ese es el dato. ¿Sí? A más B más C vale 36. Dice, y el resto aprobó por lo menos un curso ya. Bueno, a ginecología le hemos puesto X. Si nosotros sumamos todo, nos debería dar 100. O sea, sería A más B más C, más M, más N, más P, más 15,
más 12 y más X, todo eso nos tiene que dar 100. Ahí está, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale 15 más 2? Este vale 27, ¿no? ¿Y cuánto vale A más B más C? Esto vale 36. Entonces nosotros tendríamos M más N más P más X más 36 más 27, esto es 100. Y ahí nosotros podemos despejar, ¿no? El 36 pasa a restar, el 27 también pasa a restar y nos quedaría M más N más P es 37. ¿Qué es lo que nos piden? Dice, ¿cuántos aprobaron solo un curso? Entonces, M aprobó solo obstetricia. N aprobó solo pediatría. P aprobó solo medicina legal y X aprobó solo ginecología. Entonces, solo un curso sería M más N más P más X, ¿no? O sea, justo lo que tenemos, la respuesta sería 37, alternativa E. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí. Si tienen alguna duda, pregunten. De repente ya lo hicieron de otra manera, pero tienen que llegar al mismo resultado. ¿No? Ya. En el chat, ya. Siguiente, 4. En la fiesta de aniversario en la universidad, dice, se sabe que el número de mujeres asistentes es ABA en base N. Vamos a poner número de mujeres asistentes ABA en base N. La cantidad de varones que no asistieron es PP en base N, ahí está. Y por dato dice el complemento aritmético del número de mujeres asistentes, o sea, el complemento aritmético de ABA es equivalente al número de varones que no asistieron. Ahí está. O sea, nos dan esa igualdad. ¿De acuerdo? Hay una propiedad para un método práctico, ¿no? Para calcular el complemento aritmético. Si estaba en base 10, por ejemplo, ¿no? Si yo tenía ABC así en base 10 y yo quería su complemento aritmético, entonces encima de C se escribía 10 y encima de las demás cifras 9. Y luego restaba. ¿Cuál era la primera cifra? 9 menos A. La siguiente cifra, 9 menos B. La siguiente cifra, 10 menos C. Y le poníamos ahí su rayita, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ese es cuando está en base 10. Si estamos en base N, entonces se colocaba encima de A la base N y encima de todo lo demás N menos 1 y N menos 1. Por lo tanto, N menos 1 menos A, ¿a qué es igual? Es igual a 0, no, no hay nada ahí, ¿no? Acá nos faltaría una cifra, ahí va un 0, ¿no? O sea, ¿cuánto vale N menos 1 menos A? Vale 0. N menos 1 menos B vale P y N menos A vale P también. Ahí estaría, ¿no? N menos 1 menos A vale 0, N menos 1 menos B vale P y N menos A vale P también. ¿Sí? Entonces, de repente, ahí podemos hacer lo siguiente, ¿no? Tal vez, bueno, acá lo tenemos ya como número, o tal vez acá nomás hubiera sido, tal vez, n, de nuevo, n menos 1, y el otro es n menos 1. O sea, lo que estoy diciendo es que n menos 1 menos a, así, ¿no? Es igual a 0, porque no hay, ahí le falta una cifra. El otro viene a ser n menos 1 menos b, ese sí es igual a p, y el otro sería n menos a, ese sería igual a p también. ¿Sí? Entonces, del primero, por ejemplo, yo podría tener, bueno, n sería a más 1, o simplemente a sería n menos 1, ¿no? Del primero. Del último, por ejemplo, n o p, bueno, ya tenemos p es igual a n menos a, ¿no? Entonces, de repente podíamos
En vez de P o igualar, por ejemplo, yo tendría N menos 1, así, ¿no? Menos B es igual a N menos A, ¿no? Igual ¿no? Porque ambos son iguales a P. ¿Qué es lo que nos pide en el problema? ¿No? Dice, si el complemento, ya tenemos el complemento aritmético. Además, nos dice el producto de las cifras del número de asistentes, del producto de las cifras diferentes del número de asistentes es 182, o sea, se refiere a por B. Producto de las cifras, el producto de las cifras diferente del número de mujeres asistentes es 182. O sea, se refiere a A por B, a ellos dos. A por B es 182. Entonces me conviene colocar a A y a B en términos de una misma expresión. ¿De acuerdo? De repente yo acá, por ejemplo, hay varias maneras, ¿ah? Yo acá, por ejemplo, podría eliminar el n ahí, ¿no? Hemos igualado. ¿Y qué me conviene despejar? Me conviene despejar B. Entonces, ¿a qué sería igual B? Ahí, ¿no? B sería A menos 1. Pero entonces, otra manera de escribir B, acá mismo, ¿ah? Como A era n menos 1, si yo le resto 1, me daría n menos 2. ¿Para qué? Para tener ambas en términos de n. Yo tengo que A es n menos 1 y tengo que B es n menos 2, ¿sí? Ahí están las expresiones que les estaba diciendo, que les estaba mencionando. Entonces, ahora sí vamos a utilizar el dato, ¿no? Ahora sí vamos a utilizar el dato, nos dan o nos dice que el producto A por B es 182. Ahí está, A por B sería n menos 1 por n menos, esto es 182. Es de dato, ¿ah? Es de producto de 180. Entonces, yo tengo que escribir al número 182 como el producto de dos números consecutivos, porque n-1 y n-2 son consecutivos. ¿Sí? De repente el número 182, mitad 91, y 91 es 13 por 7. Entonces sería 14 por 13 los números consecutivos. ¿De acuerdo? 14 por 13. Ahora, de los consecutivos, por ejemplo, ¿cuál es el mayor? El mayor es n-1. Entonces, n-1 lo igualo a 14, ¿no? ¿Y cuánto valdría n? 15. Ahí está. Ya tengo el valor de n. N vale 15. ¿Sí? Entonces, reemplazando, si n vale 15, ¿A cuánto valdría? Pues A era n-1, A vale 14, y B es n-2, B valdría 13, ¿no? Con eso vale. Entonces nos dice, determine el número de mujeres asistentes. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tendríamos el número de mujeres asistentes es ABA en base n. A vale 14, B vale 13, sería 14, 13, 14 en base 15. N vale 15. Ahí está. 14, 13, 14 en base 15, ¿no? Y por descomposición polinómica sería 14 por 15 al cuadrado, más 13 por 15 más 14, 3.359. ¿Sí? Alternativa A. ¿Sí? A ver. En el chat. Ya, lo dejo un momento ahí para que procese la información y me comentan si es que hay alguna duda. Ese tal vez es el más operativo de los problemas que estaban ahí, ¿ah? ¿No hay consultas? Ya, vamos a continuar entonces. 5.
Dice, se tienen dos recipientes de agua. El primero dice de AB litros y el segundo de BA litros. Por ejemplo, acá está el primero, tiene AB litros. Se extrae la novena parte. Entonces se extrae AB novenos. Entonces, ¿cuánto queda? Pues quedaría 8 novenos. Si traigo un noveno, queda 8 novenos de AB. ¿No? Muy bien. ¿Eso qué significa? Como nos dice, quedando en cada recipiente una cantidad entera de litros para que AB, o sea, esto que queda por dato es un número entero. Esto, ¿de acuerdo? Es un número entero. Entonces, el 9 se tiene que cancelar para que no entero. Pero como 8 no tiene novena, el que tiene que tener novena es AB. Y si AB tiene novena, significa que AB es múltiplo de 9. El otro era BA. Había un recipiente con BA. Ahí está. De acá se extrae, dice, la séptima parte, un séptimo. Si extraigo un séptimo, pues queda 6 séptimos. Y lo que queda, nuevamente, por dato, es un número entero. ¿No? Y si es un número entero, BA tiene séptima. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿cuándo un número tenía o era múltiplo de 9? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Si yo le cambio el orden, pues sigue siendo múltiplo de 9. Por ejemplo, el número 36. 36 es múltiplo de 9. Si le cambian el orden sus cifras, sería 63. Pero la suma de cifras es la misma, entonces sigue siendo un múltiplo de 9. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que el número, por ejemplo, AB es múltiplo de 9, si yo le cambio el orden de sus cifras, pues sigue siendo un múltiplo de 9. O sea, BA también es múltiplo de 9. Entonces, si yo tengo que el mismo número, BA, es múltiplo de 9 y múltiplo de 7. Eso significa que es múltiplo del mínimo con un múltiplo de 9 y 7. ¿Ese qué sería? Sería múltiplo de 63. Ahora, el único múltiplo de 63 de dos cifras, ¿cuál es? Es el mismo 63. O sea, ¿cuánto vale BA? 63. Entonces, ¿cuánto vale AB? 36. ¿Cuántos litros, dice, de agua se queda en total en ambos recipientes, entre los dos? Ahí ya está todo listo para operar. Por ejemplo, en el primero hay 36 litros, sale un noveno sería 4, ¿no? ¿Cuánto quedaría? Quedaría 8 novenos, ¿no? Ahí está, 32. En el segundo sale un séptimo, el segundo es 63. Entonces queda 6 séptimos, ¿de acuerdo? Séptima, entonces 63 sería 9, ¿no? Y por 6 sería 54. Entre los dos, ¿cuánto queda? 86, ¿no? ¿Qué sería la suma? Alternativa D. Chicos, si hay alguna consulta, me dicen, por favor. Ya, siguiente, entonces, o en el chat. Ya, 6. Dice así, el sueldo mensual de un profesor principal es de 19.000 soles. No está mal, ¿ah? Cuando dice profesor principal se refiere a la categoría, ¿no? Los profesores de la universidad tienen categorías, ¿sí? Desde profesor, categoría auxiliar, asociado y principal. Hay 3 categorías. Muy bien. Entonces nos dice, y su gasto es equivalente a la cantidad de divisores positivos, y nos dan todo un número.
Ese número pareciera que esté en forma canónica, pero no lo está. ¿Por qué? Porque no todos sus divisores, no todas las bases son números primos, ¿no? Entonces habría que darle forma canónica para determinar cuál es esa cantidad de divisores. Tenemos el sueldo y el gasto, es la cantidad de divisores de n. A n hay que darle forma canónica. Por ejemplo, ese numerito 6, que dice 6 a la 11, es 2 a la 11 por 3 a la 11. El 34, ¿no? Ese 34 viene a ser 17 por 2, o sea, sería 17 a la 6 por 2 a la 6. Entonces, habría que sumar todo eso, ¿no? Exponentes 6, 11 y 14, por ejemplo. ¿Sí? Y nos quedaría, ya lo que nos quedaría estaría en forma canónica, ¿no? 14 más 11, 25, por ejemplo, más 6 sería 31. Entonces tendría un 2 a la 31. Ahí está, 2 a la 31, 3 a la 11, 7 a la 5 y 17 a la 6. Ahora sí, el número ya está en forma canónica. Cantidad de divisores. Multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad. Sería 32 por 12 por 6 y por 7, ¿no? Ahí estaría. ¿Sí? Eh, y multiplicando nos haría 16.128. Ese viene a ser la cantidad de divisores del número n. Esa cantidad es lo que gasta, dice. Entonces, en el problema dice, ¿cuánto le queda al profesor? O sea, el profesor recibe 19.000, gasta 16.128. Entonces, la diferencia, que es lo que le queda, ¿no? Sería 2.872, alternativa A. A ver, ya. Así avanzamos rápido, ¿ah? Daniel posee, me dice, en el almacén de su ferretería, dos rollos de mangueras. Una de 280 metros y la otra de 780 metros. Dice, las cuales quiere vender en trozos cuyas medidas sean todas de igual longitud y lo mayor posible. Entonces, vamos a suponer, ahí están los rollos de manguera, ¿no? Lo vamos a descomponer, por ejemplo, el número 280 es 2 al cubo por 5 por 7, ¿no? Y el 780 es 2 al cuadrado por 3 por 5 y por 13. ¿Por qué estamos descomponiendo? Porque si nosotros vamos a dividir un rollo, digamos que el rollo lo desenvolvemos, ahí está, mide 280, ¿no? Y lo vamos a cortar, pues, en trozo de longitud L, acá hay un trozo, otro trozo, acá hay otro trozo, para que no dé exacto, entonces L tendría que ser un divisor de 280. Ahora, ¿qué pasa? Que también tenemos uno que es más grande todavía, ¿no? Que mide 780. Pero se va a dividir también en trozos que tengan la misma longitud que el primero, o sea, L, acá está, L, así, ¿no? L y así. Para que no es exacto, L también tendría que ser un divisor de 780. Entonces, L es un divisor común, pero también es lo mayor posible, ahí no dice. Entonces, ¿qué cosa es L? Es el máximo común divisor. ¿De acuerdo? L vendría a ser entonces el máximo común divisor. Muy bien.
Entonces, ¿cómo hallamos el máximo común divisor? Bueno, primero lo hemos descompuesto, luego tomábamos, ¿no? De los que se repiten, por ejemplo, el 2 se repite la menor potencia. Tengo 2 al cubo, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Tengo 5 y 5, 5. Entonces, ¿cuál es la menor potencia? Perdón, ¿cuál es el máximo común divisor? Sería 5 por 2 al cuadrado, o sea, 20. 20 es ese máximo común divisor. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, el número 280, por ejemplo, con ese número 280, nosotros lo podemos separar como 20, que es el máximo común divisor, por 7, ¿no? Por 14 sería. Y el otro sería 20 por 39. Entonces, ¿qué pasaría si sale el 20? Si sale el 20, nos quedaría 14 y 39. Ya no tienen nada en común. Por eso que ese 20 viene a ser el máximo común divisor. Ahora, ¿cuántos trozos obtendría? En el primero, que es 280, si yo lo corto en trozos de 20 metros, me daría 14 trozos, ¿no? El primero me daría 14. Y en el segundo, si yo lo corto en trozos de 20, me daría 39 trozos, ¿sí? O sea, el primero me da 14, el segundo me da 39, y lo único que tendremos que hacer sería sumar 14 más 39, ¿no? 53 trozos, que sería la alternativa B. Sí, pueden preguntar, ¿no? Ya, continuamos. Ya. ¿Qué nos dice el problema 8? Ya estamos en el problema 8. Dice, Sócrates tenía cierta cantidad de dinero y el primer día gastó 100 soles y aumentó lo que le quedaba un tercio del resto. Entonces, si la cantidad inicial era X, cuando gasta 100, pues le queda X menos 100. Pero cuando le queda X menos 100 y le aumenta un tercio de lo que le queda, o sea, un tercio de X menos 100, si yo tengo una cantidad y le aumento un tercio, ¿cuánto me da? Me da 4 tercios. Aumentó, ¿no? Tenía una cantidad, le aumento un tercio, entonces te queda 4 tercios. Muy bien. Luego dice para el siguiente mes, volvió a gastar 100, habría que restarle 100, y aumentó la cantidad en un tercio. O sea, otra vez me quedaría 4 tercios, ¿no? 4 tercios de la cantidad anterior menos 100. ¿De acuerdo? A la cantidad que tenía, le resta 100, porque gastó 100, y luego le aumenta un tercio. Entonces nos queda 4 tercios de eso que le queda. Y esto volvió a suceder un mes más.
Pues nuevamente, a esto menos 100 y todo por 4 tercios. Ahí está. Y eso que le queda, dice, al final resulta que la cantidad que le quedó es el doble del inicial. O sea, esto es igual a 2x. Entonces ahí nosotros tenemos, ¿no? Ahí nosotros lo que tenemos viene a ser una ecuación. Es una ecuación lineal. Solamente habría que despejar. Por ejemplo, de repente, hay varias maneras, ¿no? De repente el 3, si yo paso a multiplicar, me daría, antes de pasar a multiplicar, primero hubiera simplificado mitad, ¿no? La mitad acá 2 y se cancelaba esos x nomás. ¿Cuánto me daría? X sería por 3 sobre 2, 3 medios, y luego el menos 100 pasa a sumar, ¿no? Nos quedaría así. 3 medios de x más 100. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos a operar, ¿no? Ese 3 pasa a multiplicar y el 4 pasa a dividir. Entonces yo tengo así. Tengo 3x medios más 100. Si el 3 pasa a multiplicar por 3 y el 4 pasa a dividir, sería por 3 cuartos. Nos quedaría 9x octavos más 300 cuartos. Así nos quedaría, ¿no? Y luego el 100, bueno, eso podemos operar, ¿no? Sería, cuarta sería 75. Ahí está. Y luego el 100 pasa a sumar, me daría 175. Ahí está. ¿No? Pasando el 100 ya a sumar. Así nos quedaría. Hasta ahí. Por ejemplo, nos ha quedado de esta manera. Y ahí de repente podemos operar el 4 tercios por x más el 4 tercios por 100, ¿no? O sea, al multiplicar nos quedaría así. 4 tercios de x menos 400 tercios. Y al otro lo copio igualito, ¿no? 9x octavos más 175. Entonces, el 9x octavo va a pasar a restar a 4 tercios y el menos 400 sobre 3 pasa a sumar al 175. Ahí está. Entonces, eso ya se opera cruzado. 4 por 8 sería 32. 32 menos 27 sería 5x sobre 24. ¿No? Y el otro sumamos, 400 tercios más 175 nos da 925 tercios. Y de ahí ya prácticamente ya está terminado, porque yo puedo cancelar tercia, ¿no? Acá nos quedaría 8, puedo cancelar quinta, por ejemplo, ahí nos daría 185, y la única operación sería ese 8 que está dividiendo paso a multiplicar. Nos daría 1480, ¿no? Y esa sería la alternativa B. Ya. ¿No hay alguna consulta? Ya.
Vamos a ver. 9. Ujú. Dice, los fabricantes de lentes utilizan la ecuación de los lentes conjugados. Acá hay una ecuación para determinar las distancias en la formación de imágenes. Y nos dan ahí tres distancias, ¿no? Por ejemplo, nos dice F, distancia focal. Acá está la persona, ¿no? Acá. A esto le llama distancia focal, lo que he pintado amarillo. Y es la distancia a la que se forma la imagen, lo he pintado de verde, acá está, ¿no? Esa distancia le llaman I. Y teta dice distancia a la que se forma el objeto, vamos a pintarle celeste, ahí está, esta distancia, ¿no? Entonces hay tres cantidades y se cumple esa ecuación. 1 entre F más 1 entre I es igual a 1 entre teta, ¿sí? Si en la fabricación de un lente, si en la fabricación de una lente convergente donde F e I son valores positivos y además la distancia a la que se forma el objeto es de 12 centímetros, ojo, la distancia a la que se forma el objeto es a teta. En la ecuación nosotros tenemos teta vale 12 centímetros. Dice I debe tomar el mayor valor, determine el mayor valor posible de F más I. Entonces, en la ecuación, nosotros reemplazamos. En vez de escribir teta, estamos escribiendo 12. Ahí está. Nos quedan dos incógnitas. ¿Qué es lo que nos pide? Nos dice I. Yo quiero que I sea lo mayor posible. Entonces, debemos buscar la manera de despejar I. Ahí está. Ahí, si nosotros despejamos el valor de I, 1 entre F, voy a escribirlo acá al costado, tal vez no se entienda. Yo quería despejar I. Ahí está I. Sería 1 entre 12 menos 1 entre F. Y esto sería, F pasa a multiplicar F menos 12 entre 12F. Entonces, si nosotros tomamos inversa, I sería 12F entre F menos 12, que es lo que está anotado ahí. ¿Sí? Esa es la cantidad. Muy bien. Ya lo tenemos despejado ahí, sin embargo, todavía no está claro qué es lo que debe cumplirse para F, ¿no? En el problema lo que nos dice I debe tomar el mayor valor, pero sí, para que sea lo más grande, nos convendría que F sea lo más grande o lo más pequeño. Todavía no está claro, porque yo tengo F en ambos lados, ¿no? Entonces yo no sé si nos conviene que F aumente o que F disminuya, que sea máximo o que sea mínimo. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es despejarlo. Como son del mismo grado, ambos son de grado 1, yo puedo dividir. No sé, pero se puede hacer una división de polinomios o simplemente le doy forma, ¿no? Por ejemplo, si a f yo le voy a restar 12 y le sumo 12, pues nos da lo mismo. Solamente que yo cuando separe 12 por f menos 12, yo tengo para dividir entre f menos 12, nos haría 12. 12 más, y luego sería una fracción que es 12 entre f menos 12, ¿no? Ahí está, 12 por 12, 144 entre f menos 12. Esto lo obtenemos también dividiendo, o sea, yo puedo hacer la división entre polinomios, son del mismo grado, son de grado 1, y obtengo lo mismo, el 12 sería el cociente, 144 es el residuo, ¿no? Y f menos 12 es el divisor. Bueno, una vez que ya lo tengo de esa manera, ahora sí utilizamos eso que nos dice, que I debe tomar el mayor valor posible. Para que I sea lo más grande posible, el que está dividiendo tiene que ser lo mínimo posible. ¿Y cuál es ese mínimo posible? Sería 13, pues, ¿no? Para que menos 12 me dé 1. Ahí está. Para que I sea máximo, F tiene que ser 13. 13 menos 12, 1. 144 más 12, 156. I vale 156 y F vale 13. ¿Sí? Nos piden la suma. Bueno, sumamos 156 más 13, ¿no? Y nos daría 169. ¿Sí? Ese vendría a ser la alternativa D.
Si hay alguna consulta ahí, me dicen, por favor. Ya, continuamos entonces. 10. Al dividirse la propina que tiene Raúl entre el dinero que tiene su primo Roberto y restar entre la inversa de esa división, se obtiene 1,287878. No, esta es la propina, ¿no? O sea, me está diciendo AB menos BA es 1, periodo 2 y luego viene 878787, ¿no? Periodo. Eso es, no ha salido muy bien el símbolo de periodo, pero sí se entiende, ¿no? Ese es periodo así. Ya. Muy bien. Entonces, habría que buscar su fracción generatriz. Hay varias maneras, ¿ah? Por ejemplo, yo lo haría de esa manera, o sea, 1 es la parte entera, y luego el 287 sería, copio el mismo 287, menos la parte no periódica que es 2, sobre 2 nueves, porque son dos cifras periódicas, y un 0, porque es una cifra no periódica. Esto sería 1 más 285 sobre 990. Y tienen quinta, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Tercia también. Nos quedaría 1 más 19 sobre 66. Y si sumando con 1 nos daría 85 sobre 66. ¿Sí? Esa sería entonces la fracción 85 sobre 66. Es lo que nos ha quedado. Ahora, en AB sobre B menos A, perdón, en A menos B menos B sobre A, nos quedaría A cuadrado menos B cuadrado sobre A por B. Pero ya sabemos que toda esa fracción, perdón, toda esta expresión decimal periódica mixta equivale a la fracción 85 sobre 66. Eso ya lo sabemos. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Ah, ya. Lo que nos pide el problema dice, con la cantidad de dinero que tiene Raúl y Roberto, resultan irreducibles. ¿Cuánto de dinero tendría en total si juntaran sus dos propiedades? O sea, me están pidiendo A más B. A por B es el producto. Y la diferencia de cuadrados, 85. Habría que descomponer ese número 85. 85, por ejemplo, tiene quinta. O sea, yo podría escribirlo así. A ver, acá nomás. Por ejemplo, en el lado izquierdo yo podría poner A menos B y A más B, ¿no? Y abajo va A por B. Vamos a ver. El primero sería 85 es 17 por 5. 5 por 17, por ejemplo, y abajo va 66. Pero si fuera 5 por 17, vamos a ver si cumple, ¿ah? Si fuera 5 por 17, significaría que A menos B es 5, ¿no? Y A más B es 17. Pero si fuera así, si la suma es 17 y la resta es 5, sería que uno es 11 y el otro es 6. Y justamente, si yo multiplico 11 por 6, me da el denominador que es 66, o sea, cumple. Entonces se acabó el problema. Uno de ellos es 11, el otro es 6, y lo que nos piden en la suma, A más B, que es 17. Eso es lo que nos piden. Nosotros dijimos, por lo tanto, ¿no? A más B, 17. Y 17 viene a ser la alternativa B. A ver, lo dejo un momento ahí.
¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, a lo mejor puede repetir cómo sale 85-86. Ya, lo voy a copiar, porque lo había borrado. Acá el cosadito, ¿ya? Lo que hice fue, acá. Más fácil me parece así. El 1 es la parte entera. Para solamente la parte decimal, copiamos todo el número, que es 287, y le restas la parte no periódica, que es 2, y lo divides entre tantos 9 como cifras periódicas tenga y tantos ceros como cifras no periódicas. ¿Sí? Ese sería 282 menos 2 me daría 285 sobre 990. ¿De acuerdo? Entonces, tienen quinta y tienen tercia. O sea, ambos tienen quinta y tercia, tienen quinceava, ¿no? Por ejemplo, quinta me da 57. Quinta de 990 me da 198. Todavía tienen tercia. 57 tercias 19. Tercia 19. Y de 198, que también tiene tercia, nos da 66. Entonces nos estaría quedando así. Un entero más 19 sobre 66. ¿Cuánto es 1 más 19 sobre 66? Sería 66 más 19, que nos da 85 sobre 66. De ahí salió. ¿Sí? A ver. Ya. Vamos a continuar entonces. Once. Con los costos en soles de 4 artículos se forma una progresión aritmética discreta. Los costos A, B, C, D, cuya suma de consecuentes es 195. Ya, eso lo vemos después. Dice, si los antecedentes están en la relación de 8 a 5, ¿quiénes son los antecedentes? A y C. A es a C, como 8 es a 5. ¿Ya? Y los extremos están en la relación de 4 a 3. Los extremos son A y D. A es a D, como 4 es a 3. Pero yo observo, por ejemplo, que el mismo valor A, que acá está como 8, acá está como 4. Entonces en el segundo le puedo multiplicar por 2 para poder igualar. A es a D, como 8 es a 6. Y A es a C, como 8 es a 5. Entonces ahí le podemos poner una constante, ¿no? A vale 8K, C vale 5K y D vale 6K. Nos faltaría B. Pero si esto nosotros lo reemplazamos, a ver, A vale 8K, acá. C vale 5K. D vale 6K. ¿No? Así sería, ¿no? Entonces acá nos quedaría menos K y pasaría a sumar y nos haría 9K. B vale 9K. Ya tenemos los 4. Y ahora sí, utilizamos el dato que la suma de los consecuentes es 195. ¿No? B más D es 195. Entonces, en lugar de B, 9K, en lugar de D, 6K, sería 15K, 195, y 195 tiene quinceava, y ahí tenemos que K vale 13. 195 es 13 por 15.
¿cuántos soles más cuesta el artículo más caro con respecto al más barato? O sea, nos piden la diferencia. ¿Cuál es el más caro? B. ¿Cuál es el más barato? C. ¿Cuál es la diferencia? 4K. Y K vale 13. ¿No? 4K y K vale 13. O sea, sería 52. Alternativa B. ¿Sí? Si hay una consulta, me dicen, por favor. Ya. Pasamos al problema 12, entonces. Julia compra un artefacto en 3.300. Ese sería su costo, ¿no? Muy bien. Y desea, dice, obtener una ganancia del 25%. Costo 3.300. Desea ganar 25% del precio de venta. Ojo, el caso general, cuando la ganancia está en porcentaje, se aplicaba el porcentaje al precio de costo. En este caso específico, nos dice que no es del costo, sino es del precio de venta. Dice, ¿en cuánto se debe fijar su precio para que pueda venderlo con un descuento del 20%? O sea, descuento 20%. ¿De quién? Ah, no me dicen de quién. Ese sí, el caso general es de precio fijado. Ahí está, del precio fijado. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que precio de venta, por ejemplo, lo podemos escribir como precio fijado menos descuento. Precio fijado es 100% de precio fijado y el descuento es 20%. El restante que me queda, 80%. El precio de venta es 80% del precio fijado. Ahora, al precio de venta es precio de costo más la ganancia. ¿De acuerdo? El precio de costo es dato, 3.300 y la ganancia, 25% del precio de venta. Ahí está. Ese 25% puedo pasar a restar. Mira, ese es 25%. Pasa a restarle a 100%. ¿Qué me quedaría? 75% de precio de venta es igual al precio de costo. Pero el precio de costo es dato, es 3.300. Y el precio de venta también es dato. O sea, nosotros ahí, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería reemplazar. En vez de escribir precio de venta, yo puedo escribir 80% del precio fijado. Y en vez de escribir precio de costo, acá está, el precio de costo es 3.300. El reemplazo. Pues en el problema lo que nos piden es el precio fijado. ¿A cuánto se debe fijar? Ah, nos piden el precio fijado. Sería 75% de 80% de precio fijado es 3.300. Pero 75% es 3 cuartos. 3 cuartos por 80% es 4 quintos por precio fijado y esto es igual a 3.300. Lo primero que haría sería simplificar. Cuarta. ¿Qué más? Tercia, 1. Tercia, 1.100. Y multiplicando por 5 sería 5.500. Precio fijado, 5.500. ¿De acuerdo? ¿Qué alternativa? Ah, ese viene a ser la alternativa B. A ver, lo dejo ahí un momento.
¿No hay consultas? Ya, a ver. Vamos a continuar, ¿ya? Problema 13. Un momentito, ¿sí? Listo, ahora sí. Ahora sí. Dice, un grupo de 400 personas tienen provisiones para 10 días, con 3 raciones por día. Acá está. Personas, días y raciones por día, ¿no? 400 personas tienen provisiones para 10 días, con 3 raciones por día. ¿Cuál es la relación entre personas y día? Pues, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comparamos personas con días, más personas, pues dura menos días, ¿no? Las raciones. Entonces, acá, por ejemplo, hay una relación inversamente proporcional. Si hay más personas, esas raciones duran menos días. Muy bien. Y el otro viene a ser, por ejemplo, el mismo personas, de repente con raciones por día. Si son más personas, para que alcance la misma cantidad de días, ¿deben comer más raciones por días o menos raciones por días? ¿Qué creen ustedes? Suponiendo que son más personas. Repito la pregunta. Si son más personas, para que alcance los víveres la misma cantidad de días, ¿deben comer más raciones por días o menos raciones por días? Ahorita respondo lo de precio fijado, ¿sí? Menos. Menos, pues claro, tiene que ser menos. Entonces, cuando eran inversamente proporcional, todo se multiplica. Personas por días por raciones por días es constante, ¿de acuerdo? Dice, si aumentamos a 4 raciones por día, o sea, no van a comer 3, sino a 4, ahora 4 veces, ya no va a ser desayuno, almuerzo y cena, sino va a ser desayuno, almuerzo, lunch y cena. Dice, ¿en cuánto tendría que disminuir la cantidad de personas? No sabemos, podemos ponerle 400 menos X, por ejemplo, para que las provisiones duren 8 días. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, como todos son inversamente proporcional, los 3 se multiplican y el producto de los 3 es constante. Ahí está, producto de los 3 es constante. Entonces, en la primera fila sería 400 por 10 por 3. Ya que es igual. En la segunda fila, 400 menos X por 8 y por 4. Esa igualdad es constante. ¿Sí? Ahí está. Por 8 y por 4. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos cancelar, ¿no? Se puede simplificar. Octava, por ejemplo, se me ocurre acá. A ver, octava 1 y octava acá sería 50, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más por cuarta? ¿Cómo cancelo cuarta? Cuarta 1, cancelo cuarta sacando mitad 25 y mitad 5. Entonces, en el lado izquierdo me quedaría 25 por 5, que es 125, y por 3 es 375. Repito, en el lado izquierdo me queda 375 y en el lado derecho me quedaría 400 menos X.
Entonces simplemente X sería 400 menos 375 y eso es 25, ¿no? Ahí está. Ya sabemos de dónde sale, ¿ah? Bien, voy a borrarlo. En un momento explico lo que habían preguntado, ¿sí? Lo dejo ahí un instante. Si hay consultas, por favor me dicen, ¿sí? Bueno, me decía, profe, ¿qué cosa es el precio fijado? Vamos a recordar un poquito, ¿no? ¿A qué se refiere con precio fijado? Si uno empieza un negocio, por ejemplo, de repente ahí, por ejemplo, cuando tú empiezas un negocio, vamos a suponer que compras un producto en 10 soles, tú lo quieres vender para obtener una ganancia de 3 soles, ¿no? Entonces, ¿a cuánto lo debes vender? Lo debes vender a 13 soles. Pero todas las personas cuando van a comprar tu producto te piden una rebajita, un descuento de 2 soles, por ejemplo. Pero tú no quieres que ese descuento afecte tu ganancia. Imagínate, ¿no? Si tú cuando te van a preguntar cuánto está que hace 13 soles, descuénteme 2. Ah, entonces te lo vendo a 11. Estarías ganando solo un sol. Entonces, ¿qué haces? Inflas el precio. Lo ofreces a 15 soles, ¿sí? Que sería la suma Para terminar del, las mierdas esas, ¿no? Sí. lo ofreces a 15 soles y ese 15 soles se le llama precio fijado. O sea, en el mostrador va a decir 15 soles. ¿Cuánto da su precio? 15 soles. Descuentas 2 y lo vendes a 13 soles. Ese sería el precio de venta. ¿De acuerdo? Entonces, el precio fijado es el precio que va en la vitrina, es el precio que va en el mostrador y es el precio al cual se le efectúa un descuento. Por ejemplo, si tú entonces en un producto, por ejemplo, tú ves o tú entras a una tienda por departamento y tú quieres comprar un producto y ese producto dice oferta, por ejemplo, ¿no? Dice oferta, justo el producto que querías comprar dice oferta y ahí hay un precio que te dice 240, por ejemplo, ese es el precio, pero dice que la oferta es que tiene un descuento de 10%. Entonces tú no vas a pagar 200, 240, no. ¿Por qué? Porque antes de pagar te van a efectuar el descuento, ¿de acuerdo? Entonces, ese 240 no es el precio de venta, porque no vas a pagar 240. Ah, ese se llama precio fijado. ¿De acuerdo? Entonces, ese descuento del 10%, ¿a quién se le aplica? Se le aplica al precio fijado. Entonces, nosotros tendríamos el precio o el descuento, en este ejemplo, el descuento sería 10% del precio fijado. Nos haría 24 soles de descuento. O sea, por lo general, salvo que el problema te diga lo ¿También? contrario, ¿Pero qué? salvo, ya está, ahora sí. Salvo que el problema te diga lo contrario, por lo general, ¿no? El descuento es del precio fijado, ¿sí? Entonces, cuando te decía, ¿a cuánto se debe vender? Precio de venta. Ah, el precio de venta siempre es precio fijado menos el descuento. ¿Cuánto es el descuento? 24 soles. ¿Cuánto es el precio fijado? 240. Entonces, ¿cuál es el precio de venta? 216, ¿sí? A eso se refería con precio fijado en el problema 12.
Ya. Vamos a ver este problema 14. Dice, sirve divide su capital en dos partes, de modo que una es 4/5 de la otra. ¿Sí? Entonces podemos poner ahí, capital. Su capital sería la suma de las dos partes, ¿no? Capital 1 más el capital 2. Uno de ellos es los 4/5 del otro. El capital 1 es los 4/5 del capital 2. O sea, ¿cuál es más grande? No, el capital 2. Si capital 2 fuera 5K, capital 1 sería 4K, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Y entonces nos dice, en el problema, nos dice, la mayor de las presta a Benjamín a una tasa del 5% trimestral y la otra a Cecilia a una tasa del 12,5% semestral. Eso, por ejemplo, dice, al cabo de un año, el monto recibido sería 14.300. Eso, por ejemplo, eso que nos dice 5% trimestral, lo podemos pasar a anual, porque todo nos dice al cabo de un año. Y el otro es 12,5% semestral, nos dice, ¿no? Ya. Por ejemplo, un año tiene 4 trimestres, ¿no? Cada un trimestre son 3 meses, 4 trimestres. Si por cada trimestre se paga el 5%, por 4 trimestres, que es un año, sería 5 por 4, o sea, 20%. Entonces, ese que me dice 5% trimestral equivale a un 20% anual. ¿De acuerdo? Y el otro que me dice 12,5% semestral, ojo, semestral, un año tiene 2 semestres. Entonces, si por cada uno se paga el 12,5, en 2 semestres, habría multiplicado por 2, sería 25%. 25% anual. O sea, el segundo tiene mayor tasa. Mira, ya lo podemos comparar cuando están en las mismas unidades. Al cabo de un año, el monto total recibido fue de 14.300. ¿De acuerdo? Eso es algo raro, ¿no? ¿Por qué? Porque él prestó su dinero y le devolvieron. Pues normalmente tú prestas a un amigo y no te devuelven. Bueno, es ficción. En este caso, ficticio, le están devolviendo el dinero. Prestó y le devolvieron. Y le devolvieron no solamente lo que había prestado, sino más la ganancia. Si nosotros al capital le sumamos el interés, a eso se le llama monto. Por eso dice, al cabo de un año el monto total ha sido de 14.300. Eso sería el monto que generó el primer capital más el monto que generó el segundo capital. Monto es igual a capital más interés. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pero lo podemos trabajar ahí de repente por separado o ahí mismo, por ejemplo. A ver, el monto 1. El monto 1 sería así. Capital 1 más el interés. Interés 1, ¿no? Monto 1 es capital 1 más interés 1. El monto 2 vendría a ser el capital 2 más el interés 2. Y esto por dato, dice, esto por dato es igual a 14.300. Ahí lo pongo. Muy bien. ¿A qué es igual monto 1? Perdón, capital 1. Capital 1 sería 4K. Interés 1 sería 4K, que es capital, por tasa, la tasa es 20%, ¿no? 20% anual. Y por el tiempo, dice, al cabo de un año, por 1. Ahí está, por 1. Ya está. Todo esto es el primero. Del segundo, el capital es 5.25, no, perdón, el capital es 5K. Por, no, más el interés.
¿A que cómo se hallaba el interés? El interés venía a ser capital por tasa, la tasa es 25%. Ah, ya, acá no dice la mayor de las partes la presta a Benjamín. Ah, ya, me estoy confundiendo en las tasas. La mayor de las partes, o sea, a Benjamín es al que le cobra 20%, acá sería 20%. Y por el tiempo que es uno. Y la menor es la que le presta a Cecilia, acá sería 25%. Ahora sí. ¿Sí? Esto nos dice dato 14.400. Y ahí está para operar. Vamos a igualar. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando nosotros multiplicamos 4 por 25 es 100 y 100 entre 100 se cancela. El 4 con 25 con 100 se cancela. Y lo mismo acá, 5 por 20 es 100 y se cancela con el 100. Entonces en el primero que nos quedó 4 más 1 nos quedó 5K y en el segundo nos quedó 5K más 1 nos quedó 6K y eso es igual a 14.400. Pero 143 tiene onceava, pues, ¿no? Sería 11 por 13 y por 100. Ahí está, 100, 143 es 11 por 13. Te cancelo onceava y me quedaría acá, sería 13 por 100, o sea, 1.300. Ese es K. Y en el problema nos dice, ¿cuál fue el capital inicial? Su capital inicial era 9K, porque es la suma del capital 1 más el capital 2. Capital total sería 9 por 1.300, ¿no? ¿Sí? Y eso sería 11.700. No está mal, ¿ah? Él prestó 11.700 y al cabo de un año, ¿cuánto le devolvieron? 14.300. Él convirtió esos 11.700 en 14.300. Bueno, sería alternativa D. No parece D, ¿no? Vamos a poner. Ahora sí. ¿Qué consulta me dice, por favor? Ya. Vamos a pasar al siguiente. Se funde un lingote de oro de 30 gramos, ahí está el lingote, 30 gramos, con otro de 60 gramos, dice. O sea, en total hay 90 gramos, ¿no? De modo que el número de quilates de la aleación resultante es 2 veces más que el lingote inicial. Entonces, bueno, el oro puro, como 60 gramos de oro puro, 24 quilates, 24K. Ahora, el primero, no sé qué quilataje tendría, le podemos poner en el primero X, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, si fuera A quilates, como tiene el triple, sería 3A quilates, ¿no? Ahí sería, ¿no? Si el primero tiene A quilates, el segundo tiene 3A quilates. Ese sería el quilate medio, o sea, si nosotros aplicamos la fórmula de quilate medio, sería peso por quilate más peso por quilate sobre peso total, y esto es igual a 3A. Ese 3A sería el quilate medio, ¿no? O simplemente multiplicando, ¿no? Así, 30 por A
más 60 por 24, y esto es igual a 90 por 3A, ¿no? El 90 puede estar abajo dividiendo, por ejemplo, 90, o ya pasó a multiplicar, ¿sí? Ese 3A, repito, ese es el quilate medio. Ya está. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, ya solamente podemos operar, inclusive se puede cancelar 30, ¿no? Todos tienen 30, ¿no? 30 va 1, 30 va 2 y 30 va 3. Nos quedaría 6A menos 1A, 5A es 24 por 5A es 48. Así nos quedaría, ¿no? Entonces, ya, perdón, sí. Sería 3 por 3, 9A. 9A menos 1A, acá está acá. Ya. Sería 9A menos 1A sería 8A. 8A es 2 por 24. Entonces A sería 2 por 3. Por eso nos queda 6. ¿Sí? Muy bien. Ya tenemos el valor de A. A vale 6. Y en el problema dice, ¿cuántos gramos de oro puro contenía el lingote inicial? Entonces nosotros, acá por ejemplo, es 30 gramos, pero no es oro puro. Habría que pasarlo a oro puro. Y para que sea oro puro, o para saber la cantidad de oro puro, debemos recordar esa formulita que nos decía, eh, ¿no? Número de quilates entre 24 es igual al peso de metal fino entre peso total. ¿Tenemos de dato el peso de metal fino? Sí, ¿no? Pero eso es lo que queremos. Tenemos de dato el número de quilates. ¿Cuánto era? Era A quilates y A vale 6. O sea, sería 6 quilates. Ese sería 6. Y tenemos de dato el total. El peso total es 30. Entonces de ahí nomás ya salió, ¿no? Yo puedo cancelar 6,24, me quedaría un cuarto, y por 30, 30 cuartos, que sería 15 medios o 7,5, ¿no? 7,5 gramos, que sería la alternativa A. Ya, pasamos al siguiente, ¿ya? A menos que haya algo en el chat. Profe, entonces el enunciado debería decir 3 veces más que el inicial. Dice, el número equilátero de la relación resultante es 2 veces más. No, no, no. Está bien, 2 veces más. Lo que pasa es que cuando te dice veces más, cuando juntan estas palabritas veces más, se le aumenta 1. Por ejemplo, si te dice A, por ejemplo, A es 7 veces más que B. Mira, si te dice A es 7 veces, o sea, se refiere a que A es igual a B, pero aumentado en 7B. O sea, en total es 8B. O sea, siempre que te digan las palabras veces más, es uno más. Acá nos dice 2 veces más allá. Por eso de A estamos pasando a 3A. ¿Sí? ¿De acuerdo? Está bien el enunciado, ¿ah? No hay corrección. Muy bien. Digamos, 16. En una fiesta se reparten dulces a todos los niños en cantidad que forma una progresión aritmética. ¿Ya? Al sexto niño, o sea, el término 6, dice, le tocó la tercera parte. O sea, el último, vamos a suponer que haya n niños, ¿no? La tercera parte de lo que te tocó al último, o sea, la tercera parte del último término, ya está. Y a este se refiere al último, al término n, el sextuplo de lo que le tocó el segundo. Muy bien, ahí está. De repente nosotros podemos, en el primero, por ejemplo, yo tendría que el término enésimo, en el primero, sería 3 veces el sexto. Entonces tendría 3 veces el sexto es igual a 6 veces el segundo. Ahí está. 3 veces el sexto es igual a 6 veces el segundo, ¿no? Y de estos dos.
Y yo cancelo tercia y me quedaría que el sexto es 2 veces el segundo. Ahí está. Ahora, al término 6 sería el término 1 más 5 veces la razón. Y el segundo sería el término 1 más una vez la razón. Entonces yo tengo acá, a ver, el término 1 pasa a restarle a 2 veces el término 1. Me quedaría un término 1, sería 3 veces la razón. Ahí está, ya tenemos el término 1. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra progresión? Miren, si ya tengo el término 1, el término 2 sería 4 veces la razón. El término 3, 5 veces y así. O sea, la progresión quedaría así. 3R, 4R, 5R, hasta el último. Mira, si el segundo es 4 veces la razón, el último, acuérdate que era 6 veces. 4 por 6, 24. Por eso que el último es 24 veces la razón. Ahí está. ¿Cuántos niños asistieron a la fecha? A la fiesta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a utilizar la formulita, ¿no? Para la cantidad de niños. Acuérdate que en una provisión, el término general, por ejemplo, el término enésimo, era el primero más la razón por n menos 1. Entonces, si nosotros queremos despejar n, n sería, ¿no? El último menos el primero, ¿no? Entre la razón y más 1. Esa sería la fórmula para obtener la cantidad de términos. ¿Sí? ¿Quién es el último? 24R. ¿Quién es el primero? 3R. La razón R y más 1. Así sería, ¿no? Entonces, 24 menos 3 sería 21, más 1, 22. 22 niños, alternativa B. Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? (17) De las notas enteras, dice, obtenidas por 9 alumnos, o sea, tenemos 9 notas, ¿no? Dice, la menor es 14, o sea, la nota menor es 14. La mediana y la media es 16. Y la moda es 15. Ahí están los 9. Como son 9, la mediana sería el término central, ¿no? La menor es 14, la mediana es 15, 16, ahí está. La moda nos dice que es 15. ¿Y 15 dónde puede estar? La única manera que 15 esté entre ellos. Esa es la moda. Ahí está la moda. Pues la moda es 15. Están ordenados de forma creciente. Dice, 2 alumnos obtuvieron la mayor nota. Ah, ya. Entonces, si 2 alumnos obtuvieron la mayor nota, hay 2 iguales. Entonces, la moda tendría que ser mínimo 3. Y justo hay 3 espacios ahí. Justo hay 3 espacios. Entonces, esos 3 espacios serían 15. Ahí está. 15, 15, 15, ¿no? Muy bien. No sé cuál es la nota mayor. Estamos poniéndole M. Esa es la nota mayor. Y los otros sí tendrían que ser, ahí está, ¿no? A y B, no sabemos sus valores, ¿no? Muy bien. Pero sí sabemos que la moda es 15. Muy bien, la media, perdón, la media es 16. La media sería la suma de los 9 entre 9. Ahí está. Y eso dice, y despejando, ahí nos haría A más B más 2M es 69, despejando. Pero ojo, para poder hablar de mediana, los términos tienen que estar ordenados. Y están ordenados en forma creciente. O sea, 14, siempre así, menor igual, menor igual, menor igual. Así. ¿Sí? Entonces, A, lo mínimo que podría ser A, por ejemplo, ¿no? Lo mínimo que podría ser A sería 16, mismo 16, por ejemplo. ¿Por qué digo lo mínimo? Porque yo tengo 4 números mayor a 15
ojo, 4 números mayores a 15. Si fueran 15 nomás, 4 números ya sería 60. Pero acá nos da 69. Y M es diferente de A y de B. ¿De acuerdo? Entonces, solamente con esos menores valores tendrían que ser A16, B17 y el otro que es el mayor, 18. Solamente con esos menores valores. No hay otra posibilidad para que sumen 69. Ya tengo todos los números. Ahora dice, la media armónica del menor y mayor es 15,75. La media armónica efectivamente da 15,75, ese es verdadero. El segundo enunciado dice, la media geométrica de la mediana y la nota mayor es 12,72. La mediana es 16. No, sí, la mediana es 16 por dato, ¿no? Y la nota mayor es 18. Entonces sería 16 por 18 raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tenemos ese 12, no? 16, de repente lo podemos poner como 4 por 4, ¿no? O sea, el 16 sí tiene raíz cuadrada, sale como 4. Y el 18 sería 9 por 2. Entonces sale de 4, el 4 sale y de 9 sale 3, 4 por 3, 12, 12 raíz de 2. O sea, es verdadero también, es lo que nos decía el enunciado. El 3 nos dice, la media, cuando dice media se refiere a media aritmética, entre la moda y la nota mayor es 16. ¿Sí? La moda es 15 y la nota mayor es 18, entonces es falso, porque la media nos haría, ahora sí, 16,5, ahí dice la media es 16, falso, ese es falso. Y la última dice, la desviación estándar es 2,4. Desviación estándar, bueno, sería la raíz cuadrada de la varianza. Y para la varianza necesitábamos, ¿qué cosa? La media, ¿no? La media aritmética que es 16. Si yo quiero la varianza, era la diferencia. 14 menos 16 sería 2, menos 2 al cuadrado es 4. El otro es 15, 1, sería, el otro sería 1, el otro sería 1, de 16 sería 0, otro 16, 0, de 17, 1, de 18 es 4 y 18 es 4. Ahí está, sobre 9. ¿Cuánto sería? A ver, 6, 7, 8 y más 8, 16 novenos. Entonces, si es 16 novenos la varianza, la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 16 novenos. O sea, ¿cuánto me daría? 4 tercios. Es falso, por ahí no dice 2,4. 4 tercios es diferente a 2,4, ¿no? Muy bien, entonces es falso. Entonces nos dice, ¿cuántas afirmaciones son verdaderas? Solamente 2. Alternativa B. A ver, lo dejo un momento ahí. Ya, pasamos al siguiente. O hay algo en el chat acá. Ah, se desea asignar, dice, 10 asesores políticos a las carteras de Agricultura, Turismo y Vivienda. ¿De cuántas maneras se puede repartir si se asignará 6 para el despacho de Agricultura? Miren, esto es muy, muy sencillo. Hay 10 en total. Para Agricultura se necesita 6. ¿Interesa el orden? No, no interesa el orden. Como no interesa el orden, sería un combinatorio de 10 en 6. 6 para Agricultura, combinatorio de 10 en 6. Ya se asignó 6. Se eligieron los 6 que van a Agricultura. ¿Cuántos quedan? Quedan 4. Para Turismo van a ir 2.
Entonces, de los 4, 2. Combinatorio de 4 en 2. ¿De acuerdo? Y para el último, que es para vivienda, los 2 que quedan, combinatorio de 2 en 2. Entonces, como queremos, ¿no? Como queremos a los 3 grupos a la vez, multiplicamos. Y ya está. Se acabó el problema. El primero, por ejemplo, cuando me dice combinatorio de 10 en 6, eso nos da 210. Vamos a ponerle ahí. El combinatorio de 4 en 2, 4 en 2, ¿no? Eso nos da 6. Y combinatorio de 2 en 2 es 1. O sea, simplemente sería 210 por 6 de 1260 maneras diferentes. ¿Sí? Alternativa A. Muy bien. ¿Hay preguntas? No hay. En un equipo de vóley, dice, hay 11 jugadoras con las camisetas del 1 al 11. En cada partido ingresan 6 al campo y 5 permanecen, hay 6 titulares y 5 suplentes. ¿Cuál es la probabilidad de que la jugadora con la camiseta número 7 esté entre las que comienza el juego? O sea, que sea titular. Bueno, solamente hay una camiseta 7. Entonces, si esa ya está elegida y titular, mira, la número 7 ya está elegida, ¿cuántas faltan elegir? Faltan elegir 5. ¿De cuántas? Ya no de 11, porque una ya se eligió. ¿Cuántas quedan? Quedan 10. De las 10, se va a elegir a 5. Sería combinatorio de 10 en 5. Ahí le va a salir 252. Ese serían los casos favorables. ¿De cuántas maneras se pueden elegir a 5? ¿Por qué digo 5? Porque uno ya estaba elegida, que es la número 7. De las 10 que quedan, se van a elegir 5. Y el total, el universo, el espacio muestral sería cuando no hay ninguna restricción. Hay 11 jugadoras y se va a elegir a 6 para que sean titulares. Combinatorio de 11 en 6, ese da 462. La probabilidad sería el cociente, ¿no? Casos favorables entre el total de casos, ¿no? Ahí 252 entre 462, simplificando, le sale 6 onceavos, alternativa D. Y el último ya, para terminar. En una maratón, dice, en la que participaron 100 atletas, entre ellos Arturo, Beatriz y Camila, ¿cuál es la probabilidad que Arturo llegue a la meta antes que Beatriz y ella antes que Camila? ¿No? Entonces, en total son 100. Pero hay 4 puestos que ya están designados. 3. Ahí está la meta. La meta está en el lado izquierdo. No sé en qué puesto va a llegar Arturo, pero va a llegar antes que Beatriz. No sé en qué puesto llegará Beatriz, pero va a llegar después que Arturo y antes que Camila. Ahí está. Después de Camila, no me dice que Camila tenga que ser la última, no me dice, ¿sí? Por si acaso, o sea, puede haber algunos detrás todavía. Pero lo importante es que de los 100, hay 3 en ese orden que ya están designados. El orden entre ellos. Para la llegada, lo que nos interesa es el orden. Primer puesto, segundo puesto, pero el orden entre Arturo, Beatriz y Camila ya está designado. ¿Qué nos faltaría? Los otros 97 atletas. ¿No? Entonces, el número de maneras sería una variación. Ojo, repito, estoy hablando de un orden de llegada de los atletas. De los 100 en grupos de 97. ¿Por qué? Porque solamente faltan los 97. El orden de los otros 3 ya está establecido. ¿Sí? Ahí le va a salir 100 factorial entre la diferencia que es 3 factorial. Ahora, luego el total. Queremos ordenar a los 100. Si quiero ordenar a los 100, ese sería
a los 100 en grupos de 100. Sería permutación. Cuando ordenamos a todos los elementos de una permutación de 100 elementos, ese es factorial de 100. Entonces, cuando yo quiero la probabilidad, lo único que hago es dividir. Y al dividir, ¿qué va a suceder? Se cancela el 100 factorial, ¿no? Se cancela el 100 factorial, me daría 1 sobre 3 factorial, un sexto. Alternativa C. ¿Sí? A ver, lo dejo un momento ahí. Muy bien, no hay claves, bueno, profe, las claves los profe, no, estos son todos los ejercicios, esta vez no hay claves y espero que haya sido una clase productiva. En general, ¿no? Que hayan aprendido lo que es aritmética, que no les parezca tan complicado como tal vez les podía haber parecido al inicio, ¿no? Que semana a semana hayan ido aprendiendo un poquito, y que eso les sirva para tener éxito en los exámenes que vienen para ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, eso sería todo y hasta una nueva oportunidad. Chao, nos vemos.